Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar del mundo donde nos encuentren. Supongo que alguno habrá sufrido el fenómeno Ocupa en sus propias carnes. Es decir, se habrá ido de vacaciones un fin de semana o se habrá ido al cine y cuando ha llegado a su casa se ha encontrado la casa ocupada. Por ocupas con K, ocupada. Y entonces a partir de ahí ha empezado más que un proceso, un calvario. Hoy vamos a hablar precisamente de este asunto, pues con personas que se dedican, no sé si está bien dicho la palabra desalojar a estos ocupas o defender a las personas cuyas viviendas han sido ocupadas, como es Bartolomé Carbonell de la empresa Guardians Control, y otra persona que en parte está sufriendo el acoso de los ocupas. Tomás Oviedo, que además tiene una empresa de construcción, de reformas y de reparaciones. De algún modo u otro, las dos personas tienen que ver con la ocupación, con K. Como muchos de todos ustedes que nos están escuchando o viendo, también les ocurre lo mismo. Yo pienso que la persona que ve de la noche a la mañana o de la tarde a la tarde su casa ocupada es una persona que o ha pagado esta casa o está pagándola con una hipoteca, está pagando los impuestos, los IBIs, en fin, las 50.000 historias que los distintos gobiernos que nos gobiernan pues nos presentan factura periódicamente. Sin embargo, el problema no se le soluciona inmediatamente después de la denuncia que casi todas estas personas realizan. Ya viene la Guardia Civil, ya viene la policía, ya viene el juzgado de guardia, sino que ha lugar a un proceso a veces larguísimo que finaliza con la devolución de la casa totalmente destruida, porque pienso yo que el 90% de los ocupas son delincuentes. Puede haber un pequeño porcentaje de personas que no tienen otra solución, familias que se meten en una casa, pero con estas creo que el problema no es tan agudo ni tan acuciante como los primeros. Y entonces el señor recupera la casa totalmente destruida, no puede reclamar nada, entre otras cosas porque esta gente se fuman un puro, no tienen medios económicos, pueden decir nosotros no tenemos un duro, total, que tiene que pagar. Pues bien, pues para hablar todo esto pues hemos traído a estas dos personas. Una persona que tiene la experiencia, su empresa dedica parte de su tiempo, no totalmente de su tiempo, al tema de los ocupas, y una persona que está viviendo en una casa, en una finca, que él es el administrador, donde hay una serie de pisos que están ocupados. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando ve la casa ocupada? Es decir, te vas al cine, yo he leído los periódicos que se fueron al cine o se fueron de fin de semana a una playa y al regresar a casa se han encontrado la casa ocupada. Incluso no solamente les ha pasado a personas que se pueden valer por sí mismos, incluso le ha ocurrido a personas enfermas que han salido a lo mejor al médico y cuando han regresado se han encontrado la casa y se han tenido que ir a vivir, como me decías, a una cuadra. Bueno, para empezar, es un placer estar aquí con vosotros. El tema no es, cada ocupación es compleja, no hay una igual ni se establece un protocolo a seguir, porque todos los casos son diferentes. No es tan sencillo como irte al médico, vuelves y la encuentras ocupada, porque si es ese caso, totalmente es allanamiento de Sí, sí, morada sí. y la persona se tiene que ir, Tiene que transcurrir un se tiene tiempo. que ir detenida. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, tuve un caso. Un hombre con cáncer estuvo ingresado una semana. Al volver, se encontró el panorama, se fue a vivir a una cuadra que tenía sin luz y sin agua hasta que contactó con nosotros porque las autoridades y el sistema judicial pues no le daban una solución. Entonces ¿qué se tiene que hacer? Pues no soy yo quien para decirlo. Hay dos opciones: o empresas privadas, que por desgracia o por suerte ahora están en abundancia del tema este, o a nivel judicial y pasar un calvario. Por ejemplo, Tomás, ¿nos puede contar su Sí, experiencia? bueno, yo vivo en una finca en una comunidad de propietarios en los cuales hay porcentuales de propietarios y hay porcentuales que la vivienda depende del IVABI. De un tiempo a esta parte, hace más de 2 años que yo vivo allí, sufrimos las consecuencias hay como 5 o 6 pisos ocupados, ¿vale?
de los cuales yo, al ser el encargado del mantenimiento de la finca, alguna vez he tenido que acceder a alguna vivienda de esa para reparar alguna tubería, por ejemplo. Claro, la situación allí es muy penosa. Situaciones que ves aquello y dices, pero ¿cómo es posible que estemos conviviendo con personas de esta índole, ¿no? Es decir, personas que ni tienen ni oficio ni beneficio, que son gente joven. No estoy hablando de gente precaria ni que tenga ninguna dificultad física. Sencillamente son una panda de jóvenes que con el boca a boca ocupan la vivienda y a más subarrendan las habitaciones existentes porque hay un líder y él decide cobrar un dinero por esas habitaciones. El caso es que al reclamar al IBABI insistentemente esta situación, la única respuesta es estamos en ello, pero estamos en ellos que son 2 años y seguimos sin respuestas. Además, el efecto llamada, que lo que comentamos, como intuyan porque estas viviendas se dan a familias necesitadas, obviamente que el IBABI lo gestiona. Como hay alguna vivienda vacía y se enteren, la ocupan. Y no hay legalmente nada. ¿Por qué? Porque el IBABI, entre que le llega a él la denuncia, que tiene que ser a través mía, o alguien le dice que han ocupado, y han pasado 48 horas hasta que ellos avisen a las autoridades. Entonces estamos atados de pies y manos. ¿Qué ocurre? Que en una comunidad tranquila, con gente trabajadora, como soy yo, con gente que quiere una convivencia normal, te encuentras que de 80 viviendas, 5 o 6 están ocupadas, ya no solamente las peleas, el otro día rompieron un cristal de la escalera y fueron ellos que se pelearon, claro. ¿Todo esto cómo se gestiona? Pues yo voy a la administradora de finca pertinente, se lo comunico, ella se lo comunica a través de correo electrónico al IBABI y el IBABI cuando responde, si responde, estamos en ello, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que se va acumulando cada vez más y cada vez más insistente el problema. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con estas casas ocupadas? Más de 2 años. Más de 2 años. Sí, tengo incluso, le puedo presentar emails de quejas de la ¿Y administradora. está presentada una denuncia? Todo está, ¿Se ha abierto algún procedimiento judicial? todo está así. Según el IBABI, todo está en proceso judicial, todo. Yo en 2 años y medio que llevo allí viviendo, he visto un desalojo. En 2 años y medio, que ya llevaban 3 años viviendo, ¿eh? Y ya ¿Y está. cómo se produce un desalojo así Pues violentamente? no, vienen 3 furgonetas de la policía local con un juez, supongo que hace el alzado, entonces se les llama y se les explica y se les lleva. Y no por las buenas, pues por las malas, se les lleva ¿Y hay gente detenido. que se manifiesta en apoyo a estas personas? Yo no he visto nada raro. Lo que sí he visto mucho jaleo, es decir, cuando detectan, esto es como una red que hay que se comunican entre ellos, ¿vale? Entonces, cuando detectan lo del piso vacío, va todo muy silencioso, ¿eh? Y al día siguiente están ocupados. Y no se ha enterado ni Dios. Es triste. Muy Señor triste. Carbonell, ¿qué consejo le daría usted a una persona que de pronto que se ha ido de viaje y se encuentra la casa ocupada? ¿Qué pasos tiene que dar? Consejos míos a nivel particular, por mi experiencia y todo eso, aunque suena a lo mejor un poco que quiero tirar hacia mi terreno, con empresas privadas directamente. Está mal decirlo, pero el sistema judicial no funciona, está obsoleto, es lento, etcétera, etcétera. He tenido clientes que han estado hasta 4 años para poder recuperar su vivienda. Destrozos, todos los destrozos que hace esta gente. Es decir, que una persona que se vaya de vacaciones, vuelva, tenga que estar en la calle sin que una autoridad los pueda sacar, porque es que no se quieren enganchar a sacarlos. No se quieren arriesgar a tener ellos mismos un juicio con el Ocupa, con las leyes que hay hoy en día. Que vayan a través de autoridades y todo eso, aunque sería lo correcto y lo legal, en este caso es lo que sale más perjudicial. Vamos a ver, una persona para sentirse herida por un ocupa tiene que tener una ocupación como mínimo de 2 días, 3 días, ¿no? Es muy variable. Una persona, bueno, aquí para empezar tenemos que empezar a separar, digo, porque cuando se dice palabra ocupa hay mucha gente que le viene al pensamiento. Yo primero cuando me inicié en todo el tema a los años 70, 80, uno ocupa, o el movimiento ocupa, restauraba, Sí. no destruía, restauraba edificios, hacían su movimiento cultural, sus actividades, su tal. Que eso en según qué sentido puede ser hasta incluso bonito, ¿no? Un edificio que no tiene ni dueño, no tiene tal, o que es de banco, es decir, a los bancos se les ha rescatado con una millonada tal y cual, ellos también tendrían que corresponder a la ciudadanía de alguna manera. Podríamos hasta entenderlo o llegar a unos pasos correctos.
El tema no puede ser que tú te vayas de vacaciones, te encuentres tu casa ocupada, las autoridades no puedan hacer nada, judicialmente se te vaya, si tienes suerte, a 6, 7 meses, etcétera, etcétera. El tema de el ocupa de los años 80 o 90 ya no existe, no son ocupas, son delincuentes. Entonces yo, por ejemplo, voy a una empresa privada, por ejemplo, la de ustedes, lo denuncio y ¿de qué forma actúan ustedes? Nosotros simplemente, bueno, hablo desde mi caso porque cuando una cosa funciona o la gente se cree, o empresarios nuevos o lo que sea, se creen que funciona, pues hay un boom, ¿no? Ahora mismo hay un boom de estas empresas, nosotros funcionamos ya hace unos 2 años, ya estamos casi en el tercero. La empresa nuestra no nos dedicamos a esto al 100% ni mucho menos, de una excepción que sacamos. Y ha habido un boom, un rebrote de estas empresas. Muchas por 1.000 euros te dicen que te hacen un desalojo. Se han visto desastres. Hace caso de unos 3 meses, por ejemplo, salió que en Valencia entraron con palos, tal cual. Es decir, esto está totalmente fuera de la legalidad y es inviable. Estas empresas tienen los días contados como se supone, etcétera. La manera de actuar, nosotros tenemos a nuestro abogado empresa, es decir, que está contratado, es un trabajador más, y la manera de actuar es mediante un control de acceso. Así como salen, ya no pueden entrar, pero nadie, ni la policía y todos, pueden entrar dentro del Es domicilio. decir, ustedes se ponen en la puerta cerca del domicilio ocupado y esperan a que salgan todos. Sí, que salgan todos, uno por uno, tal, cortando lo que es tema de suministros alimenticios, que no se malinterprete, el tema de electricidad, agua y todo eso es ilegal cortárselo, Sí. por desgracia y no se entiende, porque lo tiene que estar pagando el propietario sin hacer un uso de eso ni beneficio, pero lo que es alimentos, tema de todo, etcétera, es decir, el acceso se corta totalmente. Es decir, vamos a ver, mi casa es ocupada, ¿eh? Entonces, ellos están viviendo a costa de mi casa, a costa de la luz que sigo pagando yo, aunque tenga que vivir en otro sitio, del agua que sigo pagando yo, y si yo contrato un servicio de desocupas legales, ustedes no pueden, digamos, entre comillas, coaccionarlos a que salgan cortándole la luz, cortando el agua. Ustedes no lo pueden hacer. No, En cambio, ellos, incluso si les cortan la luz y el agua, ellos pueden enganchar la luz a la escalera o a donde sea. no es que puedan venir, bueno, ya aparte de que el 80% de veces que nosotros hemos actuado no haciendo un desahucio, nosotros es un control de acceso que decimos con Sí, el posterior desahucio, pero bueno, no es un desahucio es a través de vía judicial. sí. El 80% de veces estaban enganchados, es decir, que las pérdidas para el propietario son tremendas. En caso que no estén enganchados, que la esté pagando el propietario, que también hay muchísimos casos de eso, usted no les puede ni cortar la luz, ni cortar el agua, ni nada. Es decir, es totalmente ilegal y se entiende como... O sea, usted no puede, yo no puedo ir a GESA, hoy ni puedo irlo A darle baja un contador, no, no. no puedo. Legalmente no puedes. Esto, la verdad, no tiene explicación. No, ninguna, pero bueno, que eso es... Hay mucha gente que a mí me pregunta, ¿qué solución tiene esto tal cual? No tiene solución. No tiene solución directamente. La única que podían dar una solución aquí viable son las instituciones. Las instituciones en España van como van, están obsoletas, anticuadas y lentas. ¿Se prevé una solución o hay algún formato de decreto ley o tal o cual que puedan parar estas cosas tal y cual? No. Hombre, yo lo entiendo perfectamente, es decir, un señor que tiene un cargo de gobierno, él sabe que no va a tener su casa ocupada, por lo que sea, porque tiene un control, por lo que tiene una Por vigilancia, tráfico de influencias. por lo que sea. Entonces, gente, ocuparse es pura ficción, no es realidad. El No, problema es que el político ve la realidad de una forma distinta a como la ve el ciudadano de a pie. Una ocupación es una ocupación, es una usurpación, es un delito. Es un delito. Es el robar. sí, Si el totalmente. robo está penado, tú me robas mi casa durante un periodo de tiempo Tiene que estar penalizado y y tienen tendría que que... estar penalizado. Sí, señor. Pero como ellos no lo entienden, los políticos no lo entienden, No, usted no entiende como a ti te vayan a ocupar unos señores tu casa, oye, vete tú a saber lo que le ha hecho este señor a esta gente. de todas maneras, lo más sorprendente es que instituciones oficiales, como es el IBABI, y tenga el problema de primera mano, que lo sabe de primera mano, aun estando o sea, que es oficial, Mm. tampoco pueden hacer nada. Es No, increíble, ¿no? no, Me no, parece a no, mí. no pueden o no quieren o No, pero es que tienen luego encima mucha leja de asumen los cocina. gastos de estas personas.
de los cuales lo pagamos nosotros los vecinos. Claro. Es que los Es que- los gastos no los asumen ellos. Exactamente. Los No, gastos los eso- asume la eso- Todo lo que comunidad. todo lo que sea Me que parece el gobierno, increíble. que el gobierno asume los gastos, esto No. es una mentira. No. Lo pagas tú los gastos. Exactamente. Las Lo pagamos entre equivocaciones- todos los vecinos. Las equivocaciones que Es- comete el gobierno las pagas tú, Sí, señor. no la paga él. El IBABI, igual que el 95% de las instituciones en España no funciona. No. No funciona. Es decir, yo tengo un caso que me puso la mano en la cabeza de una persona que tiene 3 pisos del IBABI. ¿Cómo puede ser que si es para gente necesitada, una misma persona pueda llegar a tener 3 Tres pisos pisos del IBABI. del IBABI? Yo conozco ese caso, es más, que me lo puede preguntar el día de mañana cualquier autoridad o eso, que le puedo decir el nombre. Pero si yo del conozco propietario. a Y después, propietarios. perdón, y después tengo madres solteras, conozco madres solteras o gente que realmente lo necesita y está 4 o 5 años en lista de espera. Sí, señor. ¿Cómo puede ser? No lo Que entiendo. directamente esta institución no funciona, está obsoleta. Otro tema, ¿cómo solucionamos el tema de la ocupación? Pues es muy difícil. También se entiende, por ejemplo, que si son gente drogadicta, delincuentes en general, ¿cómo tú les vas a dar un piso? Te lo van a destrozar igual. Lo que no tienen que destrozar, es decir, no puede ser a costa nunca de un propietario privado. Es decir, el que tiene que poner solución sí o sí es el Estado. Sí, señor. Sorprendentemente es así. Pero lo más sorprendente es que una institución oficial como el IBABI, que teóricamente gestiona estos pisos para gente realmente necesitada, cómo les invaden sus viviendas y dicen Pero que bueno, están el IBABI o cualquier otra institución. Mira, yo conozco una señora que el otro día me llamó y me dijo, dice, tengo un sobrino mío que es un psicópata y está en una institución oficial, pero esta institución tiene puertas abiertas. Y entonces, entre los que pueden salir está mi sobrino. Mi sobrino hace 3 días que está desaparecido. Yo he ido a la institución y he protestado. Dice, tranquila señora, hemos avisado a la policía. Ya está. Y ahí se termina la historia. La policía no dudo que le esté buscando. De hecho, que le encontró, salió publicado en la prensa hace 4 o 5 días. Pero este señor no es ningún asesino, este señor no es un violador ni nada, es una persona que está enferma. Es una persona que está enferma. Entonces ya el espíritu dice, no se preocupe señora, le hemos avisado a la policía. Pasa con esto de la ocupación, no se preocupe, vamos a iniciar el curso legal, Sí. tal y que cual. Pero póngase usted tranquilo que a lo mejor está 2 años en recuperar la casa. Y 3. Y vaya usted a ver cómo la recupera. Pero lo que yo no entiendo es que nadie, ni la oposición, que tendría que ser, saque Presione o saque una saque ley presiones. adecuada a este tipo específico de casos. Pero es que también, por otra parte, No yo creo que pienso sea que tan como difícil. este tipo de personas están viviendo en otro mundo, en otro país, en Bueno, otras, pues no sé. está claro que si por ejemplo, el Cuerpo Nacional de Policía, el Estado autoriza o algún tipo de institución y dice, no señores, en estos casos específicos vamos a actuar. Siempre y cuando sea, es decir, yo demuestro que tengo mi casa y tengo gente dentro, automáticamente la autoridad tiene la obligación de entrar porque soy yo el que paga la casa, soy yo el que paga los gastos. Lo que no entiendo es cómo no autorizan a estos cuerpos del Estado a que intervengan inmediatamente. Tiene que haber algún tipo de ahí se pierde algo, Eso, nos perdemos algo. No, nos perdemos, no. Eso es decir, eso tenía que sacar decretos leyes nuevos en el Congreso, decretos Claro. leyes en el Congreso, etcétera, etcétera. Yo tuve un caso en Madrid, fue que el Ocupa agredió a uno de los controladores de acceso con un cuchillo, se puso la denuncia, es decir, agresión con arma blanca, el tío se tenía que ir detenido, el trabajo nos hubiera salido, por desgracia, redondo, porque al irse detenido, pues hubiéramos hecho ya el control de acceso y recuperado la vivienda. Y cuando vino, por ejemplo, las autoridades, no voy a decir el cuerpo ni nada, lo que se nos dijo, no, sí, lo tenemos que detener, pero no podemos, pero entrar en su casa es una orden judicial, necesitamos una orden judicial, es decir, que aunque haya una orden de detención, no hay una orden de Por entrada favor. en la propiedad. Sí. En la propiedad, ¿qué Increíble. propiedad? Si Si no es es una tuya. ocupa, si no es tal, pero Claro. se considera su propiedad. Es decir, brutal el tema. El tema es, Vamos a ver, otra. y no, de lo y que- no- y no es culpa suya, ni fallo suyo, ni mucho menos, sino de así como están las leyes actualmente. Y vamos a ver, yo he oído decir que incluso detrás de los ocupas hay alguien que los defiende legalmente. Yo creo que son movimientos, bueno, legalmente no lo sé, sí que hay muchas organizaciones. Que ellos llaman, etcétera. si se ven acosados, ellos Sí, sí, llaman sí, a alguien y son este alguien interviene. plataformas de todo esto, yo creo que
o bien están obsoletas o están ya en otro mundo o no se han visto casos reales. Yo estoy totalmente de acuerdo que si no es de una propiedad privada, si fuera de un banco, si fuera de tal, una madre necesitada, una persona anciana que por desgracia la vida le ha venido así tal y cual. Bueno, nosotros somos los primeros que estos casos no los hacemos, pero tampoco los he visto. Es que Tampoco es los lo he que visto. ven. Yo soy el primero que estaría de acuerdo en defender eso, pero así todo, aunque fuera ese caso, no es una propiedad privada, un propietario privado que ha sudado o su padre ha sudado para tener esa propiedad o cualquier cosa, está pagando religiosamente, el que tenga que asumir los costos encima de su espalda de esa persona. Por eso están las instituciones que son los que lo tendrían que asumir y no asumen. Plataformas y todo eso, yo creo que se han quedado en los años 80 y 90, como decía antes, en plan de Ocupa, que ocupaban un edificio vacío, era un movimiento cultural, reformaban el edificio. Yo es que no he visto ninguna de esos, ningún control de acceso que hayamos hecho nosotros que la casa estuviera medianamente en condiciones. Es decir, que os puedo enseñar fotos de reportajes que os asustaríais. Todo destrozado, las cañerías, las tal. De no, es que aún me cuidan la propiedad. Yo creo que había propietarios y todo eso. Sí, A mí me han venido propietarios. No, es que si supiera de alguien que me hiciera un poquito de mantenimiento, lo dejaba hasta vivir aquí, Fíjate. con tal de que no se la ocupe, no con tal de tal. Yo creo que habría hasta propietarios que cederían según qué propiedades, que no le dan uso. Pero no con el movimiento que dicen de Ocupa ahora mismo. El movimiento de Ocupa no es el movimiento de Ocupa de los años 80, no, no, son delincuentes. Son delincuentes. Vamos a ver, supongamos que de pronto se descubre que en un local de una institución, de estos locales que tienen esparcidos en los distintos puntos de la sociedad, que van de Pascuas a Ramos, pero que lo tienen ahí, de la noche a la mañana se vieran ocupados y se enteraran 10, 15 días después. Ahí, Local de la institución. hablamos de un local, por ejemplo, del Consell de Mallorca, de estos que tienen repartidos por Palma. Bueno, el caso que está exponiendo es muy difícil, ya que todos los locales del Consejo, del Estado, tal y cual, suelen tener su seguridad, sus medidas, y si no, sus personas de mantenimiento, es decir, que no están Bueno, 10, yo 15 conozco días. algunos que no tienen seguridad ni tienen nada. ¿Estuvieran ocupados? Pues, Ahí sí que actuarían, ¿no? por supuesto, yo creo que ya sabemos cómo funcionan las instituciones y cuando una cosa no interesa se quita del medio rápido. Además, cuando había manifestaciones delante del Consejo de Mar, de tal Sí, cual, sí, se ha barrido rápido, ¿no? sí, Es sí. decir, que esto es un tema que no hace falta yo que os explique yo ni que... No tiene. Sí, pero yo Tiene mala solución, ¿no? yo, es que me meto en el pellejo de cualquier persona, de cualquier ciudadano español que a costa de muchos esfuerzos y unos pocos sacrificios está pagando la hipoteca de una casa. Pagando la hipoteca de la casa, porque hoy en día los españoles vivimos para pagar la hipoteca Sí, de la casa o el alquiler de una casa, que es lo más importante. Y que de la noche a la mañana te marches a ver que tu madre no esté bien o que te marches, te tomes 4 días de vacaciones y te encuentres la casa ocupada, que tú tengas que seguir pagando la hipoteca, porque si no luego te viene recargado, ¿no? Que tú tengas que seguir pagando los impuestos a Hacienda o al IBI o a lo que sea, todo. porque si no luego te viene recargado y no pase nada y nadie te solucione el problema. Es que esto es inconcebible, la gente no lo entiende. No sé qué solución tiene, pero No, la gente no lo entiende y encima hay personas que defienden lo que es la ocupación y todos los ocupas y todo eso. Sí, llámese Pablo Iglesias, por ejemplo. Sí, Lo llámese conocemos. Pablo Iglesias, llámese de la Bueno. plataforma de aquí de Palma de, No, de yo tal, conozco algunos que se lleva, que se algunos lleva, pro que defienden, pero luego viven en que se Italia. lleva el dinero de la ONG o de la plataforma o todo eso que están subvencionados. Y defienden estos movimientos. Yo estoy totalmente de acuerdo que se defienda a personas vulnerables, pero no a Totalmente de delincuentes, acuerdo. pero no a delincuentes, ¿no? Y vulnerables, delincuentes o lo que sea, nunca a costa de una propiedad privada. Es que misma gente de eso, yo he tumbado la idea de gente de esta de que defiende todo el movimiento. ¿Tú tienes coche? Sí. ¿Y si mañana encuentras a uno usando tu coche para ir al trabajo? Ah, no, mi coche es mi coche. Ah, ¿Y qué si encima de usarlo te lo devuelves sin gasolina, todo rayado, destrozado y te lo deja mal aparcado, lleno de multas? No, estoy ilegal. Ah, hostia, estoy ilegal. Lo tú mismo porque nos pasa, defiendes eso, claro. lo mismo nos pasa con una... No deja de ser una propiedad privada como el coche, ¿no? Pues es así de sencillo y así de fácil. ¿Cómo se puede solucionar? Pues Mal asunto. Pero bueno, a mí lo que me extraña, y creo que a las personas que en estos momentos nos están viendo o escuchando,
que no haya nadie, un diputado, un senador X, alguien que diga, oiga, que hemos de solucionar este problema, que es un problema muy fuerte. ¿Conocemos a alguien? Yo no. Bueno, ya entrando en política, solo contando que yo sea político, soy político, Sí. igual, está Vox, que sí que ha saltado Sí, Vox sí está más con el pendiente tema de- de tal, empezando con que sea político y no ni de un Sí, lado pero ni es de que otro, luego... ¿no? Vos, por ejemplo, sí que ha intentado sacarlo varias veces a la palestra, el tema este y todo eso. Pepe, yo creo que ya es un partido acomodado, no lo siguiente, a donde le lleve de río ya seguir cobrando y como todos los demás partidos políticos. Yo cuando salió Podemos, por ejemplo, y yo lo digo aquí con confianza, a mí me interesaba, es decir, a mí cuando Sí, se sí, montaron sí. el tema de las campañas de allí en Madrid, de las tiendas de campaña, No, y aquí tal, en mirando Palma tanto también. para el pueblo, mirando tal, digo, hostia, alguien va a hacer algo aquí. Sí, sí, míralo. Ya a los 6 meses se le pedía plumero de sobra y Bueno, es que el político, y si hay alguien que no es así, que levante la mano. El político lo que interesa es buscarse un sillón Claro. y mantenerlo. Acomodarse y... Incluso mantenerlos en la oposición. Porque esto es hay políticos, yo conozco políticos, y creo que vosotros también, que son médicos, que son abogados, que han colgado la toga o la bata de médico para dedicarse a la política. Y saben que cada mes tienen un sueldo, que tienen unas comisiones, todo legal, todo muy legal. Sí, sí, sí. Si estás Pero en que hagan su si trabajo estás en los la, dirigentes. si son médicos o tienen un oficio ya va bien, porque Hay no, no, alguno pero que es ni que eso. el 70% tranquilamente no ha tenido un oficio en su vida, los que están bueno, allí, sí, no, pero que es que están está también te extraña que un médico, con lo bonita que es la profesión y con lo que cuesta ser médico, porque no te lo regalan, o un abogado, que lo dejes todo para dedicarte a la política. Oye, que la política ganas menos que un médico y ganas menos que un abogado. ¿O no? Bueno, generalmente sí, porque un médico que se le ocurra, él termina ganando dinero Sí, y muy bien, y merecidamente por supuesto. se lo gana. Pero tú sabes que tienes cada mes 4.000 euros, 3.500, 4.000, si tienes cuatro comisiones, si estás en el poder tienes algo más, te insultan, pero bueno, al principio te asusta un poquitín, te azara, pero al final el entra por una oreja y el sale por la otra. Y si estás en la oposición, te estás tocando los plendengues al sol como si estuvieras veraneando 4 años. Y entonces así es muy fácil. Y luego si encima los gobiernos son minorías, es decir, que estamos gobernando por Por minorías, minoría mucho. es lo peor que le puede ocurrir Peor. a un país, que estos gobiernos de coalición, que hay un partido importante, pero para el apoyo se ha tenido que buscar el apoyo de 3 o 4 partiditos, que a lo mejor estos son partidarios de que sí, que haya ocupas, que hay todo eso, que hay tal, y el que tiene la sartén por el mango tiene que callarse porque si no esto le retiran el voto y se puede quedar sin el sillón y sin nada. Esta es la realidad, pienso yo. Sí, señor. Así es. Así es. Mala solución veo. no, Si alguien pues, conoce la solución o de qué manera se puede gestionar, que me lo diga y yo pego un empujón también. Que es otra de las posibilidades. Que puede haber un movimiento social, que puede haber que los propietarios consigamos, por ejemplo, en la comunidad mía de propietarios, los propietarios somos los menos, porque el que más poder tiene es el IBABI. En este caso, los propietarios sí estamos a favor sí estamos de hacer algo. Pero si te vas al IBABI y lo primero que te dicen es eso, estamos en ello, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos al gobierno. Te dicen, te desvían al IBABI. ¿Qué hace el IBABI? Y es como la pescadilla que se muerde la cola. ahí vosotros en particular, porque una propiedad privada, propietario privado lo tiene muy difícil, ¿no? Muy difícil en el sentido que tiene que ir, si lo hace vía judicial, se le puede retrasar muchísimo, incluso años. Sí, Vosotros, para decirlo de alguna manera, estáis el doble de jodidos, ¿no? dos dobles jodidos. Porque de aquí que llega el IBABI, de aquí que el IBABI lo pone Exacto. a través de una vía judicial, tal. Es decir, que si en un caso Hay 6 va escaleras de 6 meses a y 2 2 años, escaleras somos propietarios. vosotros Las podéis otras tirar 4 el tal. IBABI. Y, Eso es después, increíble. después que te pongan unas medidas correctas, es decir, que salte por método judicial, vale, hay un desahucio. Cuando se llegue a eso, que el IBABI mismo diga, pues vamos a poner una protección a esto, porque sí, yo puedo hacer un desahucio, pero si no se ha puesto una protección a eso, y viniendo del IBABI, pues raro será, como una alarma, como un tal, como un cual, al día siguiente vaya a tener, hostia, pues me han echado a mí, y al colega, pues el colega al día siguiente va a estar ahí y empieza otra vez el proceso. Son mafias. Es- Son mafias no, muy no, bien sí, 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 organizadas. es decir, ¿no? Pero vamos a ver, el IBABI es un estamento oficial Sí, señor. que pertenece al gobierno. Sí, señor. Entonces el IBABI tiene 50 problemas o 100 problemas de este tipo a lo largo del año Más. o más. muchísimos más. Solamente Entonces- mi comunidad ya tiene 5. La de
viviendas que tienen el IBABI de protección oficial que se dedican a esto, Sí. yo creo que tiene, vamos, miles al año. Entonces el IBAI, por ser un estamento público, elegido o designado Por el por gobierno, personas efectivamente, elegidas, es una que se gestora. entiende, que se entiende que son representantes del pueblo que les Sí, votan, señor. pues podría hacer algo, podría empezar Es que si la no lo denuncia. hacen ellos, La ellos- denuncia tendría que empezar por ahí. pues sí, pero como son instituciones oficiales Sí. y ellos siguen la normativa o las leyes que les dictaminan, no hacen nada porque no les duele a ellos. Pero son estas órdenes que siguen, proceden de las De arriba. alturas, que son las que han sido elegidas por el pueblo, Sí, señor. que ahora se ve perjudicado por los Por lo ocupas. mismo, exactamente. O sea, Pero es entonces- que una institución oficial ya está maniatada, que yo creo que ellos sí podían dar un paso. Es que ellos tendrían que dar un paso. Correcto. Son ellos que tienen la posibilidad de, primero, los estudios a la familia, a quien concede la vivienda. Si hay un ocupa, podían enviar un asistente social que hablara con los ocupas, que incluso llegaran a un acuerdo para que pagaran al IVA. O sea, siempre hay una manera de arreglarlo correctamente. ¿Qué pasa? Que como si ya la institución oficial... Bueno, pues, así tampoco lo veo correcto porque se establecería un precedente Correcto, pero... equivocado, porque si hay un precedente ya de yo ocupo y después llega a un acuerdo, va a ser tremendo. ¿Por qué? Porque todos los pisos Claro. del IVA van a ser ocupados y Y después, después llega van a un acuerdo. negociar. Sí. Es decir, se va a romper Va a todo. ser la No, ley no, parcial, sí. no, no. Es decir, que es complicado el tema ahí. Todo es muy complicado. No es muy complicado. Aquí Pero un del paso mismo adelante modo, sí podían dar. aquí Sí, del sí, mismo no, modo, totalmente. perdona, Como aquí del mismo institución. modo que de la noche a la mañana te crean una ley por la cual tú vas a tener que pagar un 5% más de lo que estás pagando Sí, y no eso de sabes noche por al dónde día, te sí. viene el tiro Sí, y sí. la tienes que pagar. Se podría crear una ley diciendo los ocupas inmediatamente se van a ir a la Desalojado. calle. Sí, señor. No, totalmente. Pero Sin ningún problema. Pero no Hace- interesa. lo ha- Pero ¿por qué no lo hacen? Porque no le salen de donde le tienen que No salir lo las sé. cosas a los ¿Qué políticos. problema hay para estructural? que No lo entiendo. no les sale Eso se porque lleva a votación, incluso puede ser hasta en pues no las les mismas sale, comunidades pero autónomas. van a ver, no les salen porque el gobierno A ver. está fundado sobre instituciones minoritarias, Ya. algunas de las cuales están a favor de la ocupación. Entonces, el jefe, en este caso Sánchez, no va a hacer nada que pueda porque no le- perjudicar porque después a pierden el sillón, a está claro. ese grupito Ujú. que le apoyan. Esto es la realidad, ya las cosas. No, así de sencillo. Es decir, que Es decir, las sacando cosas- esto se van a perder votos. Sí, no se hace. Es decir, Sencillo. ahora mismo están con la guerra de Ucrania y tal y que cual. Hay grupos en este gobierno de coalición que están en contra de Sí, la guerra. lo sé. Si el No en Sánchez... contra de la guerra, a favor de que se dejen invadir, porque como están antiguerra, pues nada, que le den por culo y ya está. No Bueno, les es compren, decir, perdón. pero estos están dentro del mismo gobierno. El Sí, gobierno señor. está dividido. Sí, señor. Cuando normalmente, si usted no está de acuerdo con las decisiones mías, que soy mayoritario y soy el presidente, por lo tanto, yo a usted le cedo. Exacto. Pero no lo va a hacer, No lo va a hacer. porque inmediatamente ese partido que pertenece a este señor le va a quitar el apoyo y entonces este hunde. señor se va a quedar sin la poltrona. Y Exactamente. así estamos. Y es que Eso. las cosas ahí tienen que empezar a decir Interés así. político, como siempre. Estamos hablando, una persona que padece desde hace, bueno, me has dicho 4 años, ¿no? 2 años. 2 años. Yo llevo viviendo ahí 2 años que me compré el piso y Bueno, pero habrá vecinos que lo padecerán desde desde hace 6 años. 6 y 10 años. Incluso yo tengo la posibilidad, porque la chica que tenemos de limpieza, que nos limpia toda la comunidad, un pato grande y tal, ella sabe perfectamente los pisos, cómo se llaman y quiénes son. Todos estos datos se le han trasladado al IBABI con información veraz, que lo saben. Y que pase el tiempo y no vea resultados. Bueno, yo hemos tenido un desalojo. A lo mejor hay 6 ahora mismo. Puede haber como 6 ocupas. Un desalojo y qué tiempo va a estar en volver a estar ocupado. No lo sé. Es que cuidado que no esté ya. Claro, ese es el tema. Es que es el tema ese. A no ser que lo desalojen y ya tenga adjudicada una familia. Nosotros lo que es tremendo es que en muchísimos de los desahucios que hacemos, no, a mí esto me lo han vendido por 1.500 euros. Exacto. Hacen traspaso. O 500, o tal, y Sí, para sí. engancharme a la luz me han Traspaso de llaves, sí. me han cobrado 300 Sí, euros más. así va. Es decir, que entre ellos es decir, ya hay Mafia. sí, la No, mafia ya- está montada de traspasar, montada. vender tal cual Sí. propiedades que no son suyas. Y la subarrendan, que yo lo veo. Además, yo lo he visto. Es decir, dentro del delito de la ocupación, subarrendan. ahí está el delito de realquilar el piso, Sí, sí, subarrendamiento. de realquilar la luz. Sí. Bueno, de hecho, tengo un caso en Inca, que lo que hemos comentado antes, un local, el propietario, una persona mayor de eso, lo alquiló, un local comercial que no tiene ni célula de habitabilidad,
no tienen ni condiciones de vivienda ni nada. Con tablones de madera, con pladur, tal cual, se han hecho nichos de ahí, el inquilino este se ha ido, el propietario no era consciente, resulta que tiene 10, 15 ocupas de ahí, personas drogadictos, toxicómanos, como lo queramos llamar, tal y cual, ahí metidas, no saben ni cómo sacarlas, tienen unos nichos ahí metidos, el local reventado de todos los lados, no tienen instalación eléctrica ya, tiene un traje el hombre ese encima, pero tremendo. ¿Qué solución hay a esto? Que primero se tendría que porque es que encima hay un menor ahí metido. Primero que se tendría que presentar ahí son las autoridades con servicios sociales, qué pasa aquí, porque está el menor este aquí, Claro. etcétera, Hay que etcétera, tirar de ahí, claro. y tirar de ahí. ¿Va a ir servicios sociales de allí? No. ¿Va a ir la policía allí? La policía, el propietario ha dicho que era consciente, que había estado ya un par de veces por peleas, agresiones, venta de Sí, sí. drogas, estupefacientes, como lo queramos llamar, etcétera, etcétera. ¿Se hace algo? No. ¿Interesa hacer algo? Tampoco. Y además con el precedente que antes de que ocurriera esto, ahí no pasaba nada. Era un lugar tranquilo, no había ningún No, problema. por supuesto. La policía no tenía necesidad de ir porque no pasaba nada. Y sin embargo ahora está pasando todas estas cosas y no van a atacarlo precisamente donde está la simiente, que es la Claro, Aquí hay un la montón social se no aquí, hace nada, aquí hay un claro. montón de problemas más allá de destrozos de los gastos que ocasionan propietarios de la propiedad privada, sino ya la comunidad en sí, el foco de delincuencia, venta de estupefacientes, peleas todas las noches, es decir, que el Pero bueno, es último que de esto, problemas esto generado. se ha originado porque se deja que se origine. Por ejemplo, yo recuerdo que hace años un lugar tranquilo de Palma era la Plaza España. Tal día como hoy, por la noche tú vas a las 8, las 9, las 10 de la noche y tienes que ir con ciertas precauciones por la Plaza España. Gente rara, proxenetas, prostitución casi Sí, sí, sí. casi infantil y no pasa nada. Dicen que va a venir representantes de la Comunidad Europea a investigar sobre la prostitución de niños, pero no pasa nada. ¿Y por qué se ha generado esto? Porque cada día, y ahí no pasa nada, cogen a uno, infragan y le detienen, pero mañana vuelve otra vez a Hay estar tres, allí sí, y ya sí, está. sí, sí. Yo Y hemos creo- visto una cosa que se ha ido degradando, pero de una forma ostensible, como en la Plaza España. Era un lugar, yo me acuerdo que hace años, incluso una noche estuve, salí de la sala Augusta y me fui a tomar en un banco allí, me compré un helado, estuve hasta las tantas de la noche, la madre feliz, y no pasaba nada. Ahora esto no lo puedes hacer. No, pues, Una señora o una joven a las 12 de la noche o a la una, según qué día no puede pasear por allí sola. Y esto es porque se ha ido degenerando. Como se ha ido degenerando la ocupación. le ocupa. Han dejado ocupas, ya los ocupas, aparte de que se han llevado hasta las cañerías, se han llevado todo, subarrendan, Subarrendan, sí, sin sí. ser ellos propietarios de nada, subarrendan. Hacen negocio. Cuando el otro día también yo escuché por televisión que a una persona le habían sancionado y multado porque tenía un local comercial en el cual le habían denunciado que dormía. Porque según la ley dice que en los locales comerciales no se puede dormir. Pues le denunciaron por eso. Y le metieron mano. Y era suyo, Y era propietario. suyo. Es decir, había montado allí un... Pero bueno, esto es tan fácil como tú en tu casa dejas 2 o 3 meses de pagar la luz y es que te la cortan. Sí, sí. Dices, no, es un suministro vital, fundamental, tal cual, no se puede cortar, no tal. Es que se la cortan. Yo tengo casos que sí que se la han Sí, cortado. no. Sí, claro, a cualquiera. Sí, es decir, a un ocupa, ¿por qué no se le corta? Es decir, que un ocupa tiene más derechos que Tiene un más propietario. derechos, Pues sí, así de sencillo. Pero ¿quién es el santo o el patrón o el político que defiende a estos ocupas, que frena que no se hagan unas leyes contra la ocupación? Es interés político. Pero Estamos ¿qué hablando. político? Hasta que no llegue un partido mayoritario y imponga esto, se aprueba. Y si aprueba el momento, no va a haber manera, porque lo que tú has dicho antes, si llega, por ejemplo, Pedro Sánchez y depende de 3 o 4 Claro. partiditos minoritarios, que si no están ellos, él pierde su trono, pues se echa para atrás en estos casos. Es lo mismo que hemos hablado antes. Sí. Solución no la tiene o es muy, muy difícil por el tema este. Que salga un partido hoy en día, en mi opinión personal, mayoritario en España, con todos los partidos que hay hoy en día. Es decir, antiguamente Muy difícil, que había sí. PSOE, TAPUM, había 4 partidos contados. Hoy en día, con todos los que hay, un partido Lo de mayoritario, mayoría absoluta, olvídate. mayoría absoluta es imposible. Siempre ¿no? tiene que ser con consenso. Simplemente Pero- por números.
Entonces siempre van a estar con la predisposición esta de que si hago esto pierdo el apoyo de estos y tal, si cual, siempre va a haber la predisposición esta. ¿Se va a dar solución? Pues no. Pues Es lo esperemos que que sí, tenemos, de es lo alguna que manera, tenemos. ¿no? Bueno, Se tiene que esperemos, acabar de podemos alguna manera. esperar Porque si no, podemos si va esperar peor, vamos mal, ¿eh? un montón de cosas, pero solución en este caso en concreto, pues a nivel judicial, política, da igual, es muy, muy complicado. Las instituciones están eso, obsoletas. Sí, Pero, totalmente. pero el que dice que el político viene del post-polis, del pueblo, Ujú. defensor del pueblo, dentro de un orden, ¿no? Dentro de un orden. Porque esto es una usurpación a un derecho que tiene el ciudadano. Tiene el derecho a la vivienda, esto no está Sí, señor. contemplado por por la Constitución. La Constitución lo que contempla es que todo el mundo Tiene tiene derecho a derecho vivienda. A una vivienda, digna. pero no tiene derecho a mi Digna. vivienda. Ya, Bueno, pues si pero tienes dos, a lo mejor no. se aprovechan de eso, no. Estoy hablando que aprovechan. No, se aprovechan del artículo este en general. Sí, Es decir, correcto. que todo el mundo Lo tiene malusan. derecho, sí, lo malusan. Pero es que todo delincuente hoy en día ya, aparte de este tema, malusa las leyes. Claro. Pero, por Se ejemplo, malusa, las malinterpretan a su manera, etcétera, etcétera. Y con lo que corresponde, que al final te tienes que plantar delante de un juez que él decide o que él te dice lo que hay, pero es que para plantarte delante de un juez se te va medio año a 2 años, Sí, 3 pero y eso tiene 4. fácil solución. Me ocupan mi casa, me voy a casa del juez a dormir. ¿Verdad que rápido lo arreglo? No, No, porque pero tú te mira. vas a quedar después a dormir y verás tú que esa noche sí que estás en la Exactamente, calle. te echan. Correcto. pero mira, aquí hay dos lugares que son dos caramelos para los ocupas. Que es el edificio antiguo de Gesa en el Paseo Sí. Marítimo y Sondureta. Sí. Están súper vigilados. No Bueno, se entrará me nadie. vigilaba, pero allá hay un grafiti en el techo, vi el otro día, ¿no? ¿En dónde? En lo que es la parte de arriba hay un grafiti enorme, etcétera, etcétera. pintado, Bueno, sí, pero sí. tú vete tú a saber, como a lo Sí. mejor ha interesado, pero dentro no hay nadie. No hay nadie. Eso lo desconozco. Yo una vez intenté entrar en Sondureta. Y ya nada más que me acerqué a la valla, ya me Oye, pegaron un vale, toque. vale. ¿Qué hace usted por aquí? No, es que me han dicho un vecino, que además era verdad, que oye por la noche unos extraños ruidos. Dice, son gatos. Por aquí. ¿Y por qué no ha llamado usted? Digo, es que yo no sé si esto estaba ocupado. Y por lo visto tienen allí un sistema de televisiones que te lo controlan. Entonces, aquí el gobierno ha puesto todos los medios habidos y por haber, gastándose un dineral mensual para mantener allí un equipo de seguridad fantástico. Ya te digo, a mí me detectaron a 3 metros por la parte de atrás de la valla, Pero es que eso interesa, ¿eh? a través de eso. Eso interesa controlar pequeñas propiedades tal cual va a ir más el gasto, va a subir el gasto tal cual, pues no debe interesar. Eso, por ejemplo, Sondureta sí, porque si no, pues eso sería un foco así como Pero, joder, un foco, dimensiones que tiene, sería un pues, foco enorme, pero el foco que tienen estos señores en Sí, su sí. casa, que tienen 4 casas, que mañana a la nada que se descuide van a ver ocupadas 8 casas más, o como ha pasado en el Canredó, Eso- que había más ocupas que gente. Que gente eso, vive. eso directamente son números y tal. Este señor tiene 3 vecinos de ocupas tal y cual. ¿Qué se gastarían o qué se gastaría la administración en controlar eso? Más de lo que es el beneficio en sí o de lo que puede beneficiar, pues no se hace. ¿Qué se gastan en Sondureta para controlar eso? ¿Se gastan más o menos de lo que les beneficia o de la opinión pública que dirá si eso se ocupa, etcétera, etcétera? Pues sí que interesa. Eso no dejan de ser intereses y bullinables. Funciones. Sí. Pero Que no interesa controlar tal por este señor, es decir, tenemos este señor que tiene estos 3, 4, 5 casos, pues que como este señor hay, pero Sí, comunidades hay, sí, hay Sí. comunidades, sí. Muchas comunidades son de propietarias. comunidades afectadas, Extrañamente una comunidad que el propietaria. IBABI no funciona Normal. pues, como ninguna Claro. institución, es decir, Malos que pisos vosotros, del IBABI, por claro. desgracia tenéis, estáis doblemente jodidos, como he dicho antes, Sí, en el señor. sentido ese. De que Porque primero tenéis privativamente que- no podemos actuar y la institución se acomoda a lo que hay. Claro. Y cuando toca, toca. No, es que no es una institución como los juzgados de estos que tienen que actuar, sino que ya son 2 instituciones. Es decir, que primero tiene que pasar un filtro, después El otro, otro y de y aquí después- que llegue, pues ya lo tienen otra vez ocupado. Bueno, La y- solución de esto es cambiar las leyes. Pero vamos a ver, realmente. si el juez, metiendo toda la prisa que esté en su mano, al final sentencia a favor del propietario de la vivienda y manda el desahucio o que salgan los ocupas, esto se podría hacer en una semana. En 10 Y al días. día. Y en 10 días. Es que esto- Es decir, a ti te pillan sin carnet de conducir, que tú tienes el carnet de conducir, y ya pues siempre ya te meten una multa, te meten 200 euros. Y después enseña el carnet de conducir, porque es que si no te lo meten más.
Coño, esto también se podría hacer, lo que pasa es que no les interesa. Vamos, yo pido disculpas a quien pueda ofender, pero es que no les interesa. Y no les interesa y punto. Del mismo modo que a nosotros nos crean por la noche una ley por la cual nos va a suponer tener que pagar 50, 60, 100, 20 euros más de lo que estamos pagando y nos tenemos que aguantar, pues esto se tendría que hacer con la misma... Puro trámite. Yo quiero dejar claro mi punto de vista tal y cual. No les interesa a los políticos. Sí. Porque a un juez, por ejemplo, yo creo que es el primero que va saturado, los No, juzgados si el juez, saturados, exactamente. saturados, etcétera, perdona. No puede ser que tengamos los mismos juzgados, por ejemplo, que hace 50 años. Sí. Si la población ha crecido el doble o Tres veces. más del Sí, doble, pero, tal cual, ¿cómo puede ser que haya los mismos funcionarios que hace 50 años? Es decir, que Mismo no, número que de voy, plazas, voy sí. saturado. Es una vergüenza que me tarden 3 años. Sí que es una vergüenza, pero tampoco la solución no la tienen ellos. No, sí, yo pienso que el juez estaría encantado Por que, supuesto. de que su diligencia fuera rápida, pero es que tú entras en un juzgado Es tan y sencillo tú para como ver crear- a un funcionario tienes que levantar la cabeza de la cantidad de papeles que tienen. Sí, ¿Eh? totalmente. Y la cantidad de papeles que tienen. Yo creo que los jueces que son profesionales querrían agilizar el tema. Pero es que es imposible. En cambio, cosas que a los gobiernos les interesa que se agilicen, sí que las hacen. No, eso por Las supuesto, hacen, y de un día para en otro. 2 días, ¿eh? Mm. Te las hacen, un decreto firmado, para adelante. Que los gobiernos de cada comunidad, que si tiene autonomía, que si tiene tal, coño, que empiece una comunidad diciendo, pues mire, nosotros hemos sacado esto en contra de los ocupas, pero tampoco lo hacen. No lo hacen. Lo hacen. No hay una ley específica para este caso. Bueno, Bartolomé y Tomás, si no tenéis nada más que añadir, No, se nos ha un pasado placer. el tiempo en un suspiro, pero creo que hemos dejado bien claro cómo están las cosas. Sí. El propietario que vea su casa ocupada, pues agua y ajo, O ajo y agua. o ajo y agua. Repito, buenas tardes, Un buenos placer, días, buenas un placer noches contar con vosotros. y hasta la próxima semana. Muy bien, muy amable.